Como dice la descripción del video, esta semana anunció Google que tiene un lenguaje de programación nuevo al que le llamó un sucesor experimental a C++. ¿Qué significa esto? Digo, aquí tienen en su repositorio de GitHub toda la información. Si quieres conocer más de este lenguaje. Eh, Ahora, sí vi muchas noticias y todo eso del nuevo sucesor de C++. Y la realidad es que esa noticia del nuevo sucesor lleva muchísimos años. Por ejemplo, hace 2, 3 años que se empezó a popularizar más Rust, también decían que era el sucesor, el nuevo C++, ¿no? Que ya no necesitabas aprender C++. Con Rust podías hacer lo mismo que C++ y más. Y ahora Google lanza también este lenguaje que no solamente, digamos, soporta Rust, es decir, puedes trabajar con Rust, sino que también la idea es que sustituya a C++. Digo, yo ahí les preguntaría, desde un punto de vista técnico, ¿qué creen que tenga de malo C++ para que ahora de repente empiecen a salir varias soluciones que quieren sustituirlo, ¿no? Entonces vamos a ir revisando un poquito las descripciones que está acá. Bueno, obviamente yo creo que todos aquí en el chat conocemos a C++. Y si no han programado, probablemente sí conocen un poco la sintaxis, ¿no? Creo que por aquí hay algunos ejemplos de cómo se escribe algo en C++ y cómo se escribiría ahora en este lenguaje Carbon, ¿no? Pero bueno, C++ es un lenguaje que propiamente se creó como evolución de C y que la idea que tenía era hacer mucho más amigable, si podríamos decirle amigable, el uso de memoria que te ofrecía ya C. Y sobre todo ofrecer un lenguaje de programación orientada a objetos, algo que por defecto no tiene C, es decir, C es un lenguaje estructurado en donde lo máximo que puedes llegar a tener para construir un objeto es un struct, ¿no? Tienes un struct y de alguna forma es una pequeña abstracción de un objeto. Sin embargo, pues C++ se creó con esa intención de poder darle poderes a C, tanto que por ejemplo puedes correr código de C utilizando C++, ¿no? Es una evolución, digamos, más orgánica. ¿Cuál es el problema de C++ que han encontrado a lo largo de los años? Bueno, aunque pareciera curioso, C++ sigue evolucionando. Por ejemplo, Microsoft también es uno de los responsables que se ha encargado de darle mantenimiento a C++, e incluso en Visual Studio, no el code, sino el Visual Studio, el IDE, eh, es que sea de las pocas aplicaciones en Windows en donde puedes correr código en C y en C++ sin la necesidad de instalar el LLVM, que es el compilador, ¿no? Para poder correr código en C o en C++. Ya después, por ejemplo, sacó todo el tema de Linux, todo el soporte completo a Linux y, por ejemplo, pues hoy puedes instalar Ubuntu o algún otro distro de Linux y correr tu código en C y C++. Entonces, de alguna forma Microsoft ha ayudado bastante en la evolución de C++ y muchas otras empresas, ¿no? Por ejemplo, todas las empresas, Nvidia, AMD, obviamente Apple, todas las empresas que se dedican a hacer microcontroladores, tarjetas gráficas, CPUs, procesadores, tienen que soportar forzosamente C y C++, porque es todavía de los lenguajes que se utilizan en esa parte. Todo el tema de unión entre el hardware y el software a un nivel muy muy bajo se sigue utilizando en C y C++. Pero como les decía, ¿cuál creen que sea el problema principal por el que ahora todos quieren sustituir C++, ya sea con Rust o con ahora Carbon, ¿no? Que es el nuevo lenguaje de Google? Eh,
uno de los temas es justamente la característica especial que tiene C++, que es el manejo de la memoria. ¿Cuál es el problema? Pues que prácticamente pensaría que el 90% de los bugs que se encuentran en aplicaciones de sistema hechos en C++ es por temas de memoria. ¿Y por qué? Pues porque C++ no te maneja de una forma muy restrictiva el acceso a memoria. Sí tiene ciertas restricciones, pero la realidad es que también tiene unas libertades para poder acceder a memoria, y eso muchas veces dificulta al programador, al ingeniero de software, en que pueda manejar correctamente la memoria en ciertos escenarios, porque la verdad es que manejar el tema de memoria o hacer testing de memoria sí es otro nivel, ¿no? No es lo mismo probar una interfaz gráfica a tratar de ver diferentes escenarios y estar monitoreando la memoria de una aplicación, ¿no? Entonces ese es el principal problema que mucha gente encuentra en C++, más allá de la sintaxis, que desde mi punto de vista no es amigable. Si tú vienes de un lenguaje más de alto nivel como Python, JavaScript, incluso por ejemplo Kotlin, y no tienes nada o tienes muy poco conocimiento de C++, digamos C++ real, más allá de ejecutar un ciclo, un if o un system. Un console, ¿no? Un punto log de C++, vas a ver que la sintaxis no es nada amigable. Entonces, pero curiosamente la sintaxis es de lo que menos se quejan. Se quejan más sobre todo el tema de manejo de memoria y performance, ¿no? Al manejar memoria. Entonces aquí nos cuenta el equipo de Google que quieren crear Carbon o crearon Carbon con esa ideología, así como tenemos TypeScript como una evolución de JavaScript, Kotlin como una evolución de Java. Voy a hacer esto un poco más grande. Ellos creen que Carbon tiene que ser una evolución de C++, ¿no? Lo cual creo que estamos comparando, no lo sé, por ejemplo, porque realmente Java no es o sea, Kotlin realmente no es una evolución de Java. O sea, Kotlin es un lenguaje de programación por aparte que tomó Google para poder sustituir Java en Android, porque Oracle, que es el dueño de Java, pues lo quiere demandar por 1000 patentes, ¿no? Por el punto y coma que existe en cada archivo de aplicaciones en Android, casi que los quiere demandar por eso. Entonces, más allá de que pensaran, no, es que Kotlin lo pensamos como la evolución de Java, fue más como Kotlin como una alternativa para dejar de utilizar código de Java y no meterse en problemas legales con Oracle, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo no creería que es como tal una evolución. O sea, Java jamás sigue evolucionando, jamás he pensado que necesita un cambio, sino que al contrario, como que se va ahí adaptando, y la gente que ha trabajado con Java podría decirme, sobre todo en las últimas versiones, qué tanto ha evolucionado a como muchos conocimos Java en la escuela, ¿no? El tema de JavaScript y de TypeScript, o sea, a lo mejor sí tendría un poco de sentido, ¿no? Pero al final, es decir, no es que no es que JavaScript por sí solo sea un lenguaje malo, ¿no? O sea, tiene una sintaxis no estática a nivel de tipos de datos, pero eso no hace a JavaScript malo, ¿no? Es decir, si tú no conoces JavaScript a nivel de tipos de datos que maneja, es decir, si no sabes validar tipos de datos con JavaScript, para eso te sirve TypeScript. Pero no creo que, por ejemplo, JavaScript algún día digan, ya no necesitamos JavaScript porque ahora tenemos TypeScript, siendo que TypeScript está hecho de JavaScript, ¿no? No sé si me di a entender. Es decir, TypeScript depende de que siga evolucionando JavaScript para que pueda seguir funcionando. Y aquí con C++ y Carbon
o sea, lo anuncian más como el sustituto, ¿no? Es decir, este es un lenguaje independiente y queremos que en vez de que uses C++, utilices Carbon, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que te quieren convencer ahora de que empieces a aprender Carbon? Uno es todo el tema, obviamente, del performance. Nadie crea un lenguaje de programación sin orientarlo a temas de performance, ¿no? O rendimiento. Entonces, todos los que tienen su lenguaje de programación te van a decir, mi lenguaje de programación es más rápido. El tema del software y la evolución, ese quizá te lo puedo creer, pero de nuevo, o sea, ¿hacia qué punto quiere estar dirigido Carbon? Es decir, siendo un lenguaje de bajo nivel, no puedes implementar cosas de alto nivel y viceversa, ¿no? Los lenguajes de alto nivel no implementan cosas de bajo nivel, pues porque se rompe toda la esencia del mismo lenguaje. Entonces, C++ sigue evolucionando. Probablemente no lo hace al ritmo que a lo mejor Google necesita. Ese puede ser una razón por la que digan, pues vamos a construir mejor un lenguaje de programación que tenga un mantenimiento o una evolución mucho más rápida que lo que tiene C++ actualmente. Esa podría ser bastante válida. Dice código que sea fácil de leer, entender y escribir. La gente que trabaja en su día a día con C++, pues está acostumbrada a la sintaxis tan rara, ¿no? Es como cuando Apple soportaba, bueno, todavía lo soporta, pero cuando Objective-C era el lenguaje por defecto para hacer aplicaciones en iOS y en la Mac. O sea, quien alguna vez ha visto el código de Objective-C puede saber que está pero horrendo, así. Está hecho con las patas. Entonces, era un lenguaje muy feo. Swift, digamos que ese sí fue una transición. O sea, es decir, deja de utilizar Objective-C, utiliza Swift porque se parece más a un lenguaje de alto nivel y no tienes que andar manejando memoria directamente con este lenguaje. Entonces, pero la realidad es que hace falta o es necesario que un lenguaje de bajo nivel sea más fácil de leer y entender. Yo pensaría que no, es por ejemplo, en ese caso, porque alguien no ha inventado un nuevo ensamblador, un lenguaje ensamblador nuevo, que sea más fácil de entender, pues porque ¿para qué necesitas que sea fácil de entender? Quien sabe ensamblador no necesita más, ¿no? No le vas a pasar código ensamblador a un a un desarrollador de React para que para que le dé una revisada, ¿no? Entonces yo creo que los lenguajes, al menos de bajo nivel, rara vez necesitan ser más legibles. Pero bueno, también esa es la intención. Y todo el tema de ser seguro, ¿no? Esto de ser seguro siempre se enfoca más en temas de memoria, memory leaks y que obviamente no haya huecos de seguridad en donde te puedas meter a través de la memoria para meter ahí código malicioso, ¿no? Escalable, eso también esto es marketing, fast and scalable development, esto es marketing. Plataformas de sistemas operativos modernos, esto la verdad es que también depende, ¿no? O sea, ¿qué lenguajes quiere soportar? Probablemente Google quiere soportar su propio ambiente de sistemas operativos, como con Google Chrome OS, que es principalmente la plataforma que tiene. Y interoperabilidad. Esto, por ejemplo, es el soporte para aquellos que quieran migrar a Carbon. No tienes, digamos, que empezar tu proyecto desde cero, ¿no? Sino que el mismo Carbon compila tu código en C++ y entonces progresivamente puedes ir cambiando el código a código de Carbon para que puedas seguir funcionando con tu aplicación sin la necesidad de literal tirar todo el código y empezar desde cero, ¿no? Entonces, esa es un poco la descripción de lo que dice Google sobre su nuevo lenguaje de programación. Pero pues sí hay que recordar que al final este es un lenguaje experimental, que quiere decir que pues está en beta. Es decir, no están lanzando
un release público para que ya hoy digas necesito aprender Carbon y ya me están pidiendo 5 años de experiencia en Carbon, porque si no, no me van a contratar, sino que es como de esta es nuestra intención y vamos a ir poco a poco, ¿no? Por supuesto, un lenguaje así pues ya tiene cosas de niveles de lenguajes de programación más modernos, ¿no? Todo el tema de genéricos, tipos de clase, temas de herencia, todo el tema de overloading, de operadores, estructura léxica y sintáctica, todo el tema de la estructura modular, es decir, cosas que ya muchos lenguajes de programación de uso genérico te ofrecen, ¿no? Llámese Java, Go, C Sharp, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De hecho, digamos, no es como que digan que C++ no sirve o es lo peor que puedes pasar, porque de hecho hubo una convención, si no me recuerdo, en Canadá. Hubo una convención de desarrolladores de C++ justo en donde presentaron el nuevo lenguaje. Entonces, tampoco lo piensen como que Google quiere exterminar C++ y nos quiere imponer un nuevo lenguaje. Pues no, o sea, es más como lo presentaron a la comunidad de C++ para ver qué pensaban, porque a los primeros que obviamente tienen que convencer es a los desarrolladores que actualmente usan C++. Y ya vimos que es muchísimo. Gente de videojuegos, de hardware, de gráficas, de sistemas, casi un mundo de backend utiliza C++, ¿no? Entonces, más allá, por ejemplo, de convencernos a nosotros de hacer una página que esté soportado el backend en Carbon, pues primero van a tratar de convencer a gente de la comunidad o a empresas de open source que soportan proyectos a través de C++, pues para ver si los pueden migrar. Yo creo que más va por ahí. Y bueno, aquí está todo el tema también de cómo se ve el código, que es también, también yo siento que es marketing. Porque, como decíamos, ¿qué tanto vale la pena que un lenguaje de bajo nivel sea más fácil de leer? Yo creo que por más que lo intentes, siento que no hay muchas áreas, ¿no? O haces un lenguaje de nivel más alto, en donde abstraes ciertos temas de un lenguaje, o lo dejas tal cual, ¿no? Simplemente reduces cierta sintaxis. Entonces aquí tenemos un código en C++, una función de print total area. Por ejemplo, span, no tengo la menor idea de qué es. Yo la verdad es que yo me quedé en C++ en la escuela. Crea su struct. El span no tengo la menor idea de qué sea. Aquí está declarando una referencia de circle. O sea, digamos que este es un for each, ¿no? Y entonces imprime el área. Para cada área imprime el resultado. Y ya, con un main mandas a llamar a tu función y listo, ¿no? Tu return 0. ¿Cómo funcionaría en Carbon? Por ejemplo, vamos a ver un poco las diferencias. Uno, como les decía, tenemos todo el tema de struct, ¿no? Que es como para definir objetos, lo que tenemos como en JavaScript, ¿no? Objetos. Aquí utilizamos class para que, digamos, a lo mejor tenga un poco de más sentido. Y utilizamos var, ¿no? Aquí muchos lenguajes, como por ejemplo Rust, también tratan de manejar todo el tema de tipos de datos para que sea un poquito más fácil de entender. A veces incluso te soportan que el mismo compilador interprete el tipo de dato, ¿no? Entonces, pues sí, ahí va la función con fn, digamos aquí redujo la sintaxis. Circles, slice no sé qué sea. Saca el tipo de dato, un flotante de 32 bits, supongo. Y hace un ciclo, ¿no? Digamos un for each. Hace la operación y print. O sea, digamos, en vez de decir std vector, no, ¿dónde está? Std cout, pues print. Entonces, o sea, sí, obviamente va a ofrecer cosas
que a lo mejor a muchos desarrolladores les llaman la atención. Cosas más de sintaxis. Pero yo pienso que se ve el código exactamente igual. Aquí está tu función, el cual va a regresar un entero, integer de 32 bits. Mandas a llamar a tu función y listo. Digamos que este ejemplo no da... Está muy sencillo, ¿no? Pero sí te muestra que va más o menos reduciendo la sintaxis para que no escribas tanto, ¿no? Por así decirlo. Pero como te digo, el tema de la memoria, cuando se vuelve un poquito más complicada, es que por más sintaxis que pongas, tienes que manejar memoria sí o sí de alguna forma. Entonces, no sé si por aquí hay más cosillas. Como les decía, una de las principales características de todos los lenguajes que quieren sustituir C++ es el tema de la seguridad en la memoria. ¿Qué quiere decir? Que haya menos posibilidades de que un developer o alguien que esté escribiendo código deje ahí un memory leak, porque recordemos que en lenguajes de bajo nivel tú asignas la memoria y tú la liberas. Entonces muchas veces ese pequeñito paso de liberar la memoria puede ser muy, muy peligroso. Y pues lo más importante es cómo puedes empezar a probar Carbon en tu computadora. A través de Brew, si tienes Linux o macOS, puedes descargarte, digamos, ¿qué será pues sí, el lenguaje. El lenguaje para poder empezar a utilizarlo, instalar LLVM y el prefijo, ¿no? Descargas el proyecto y compilas. Aquí está tu archivo. Y pues sí, o sea, suena interesante. No digo que no digo que sea malo ni bueno. Pero muchos preguntan o vi muchos tweets en Twitter en donde preguntaban, ¿y entonces Rust qué pasa? Bueno, pues Rust es simplemente otra opción. Rust nació justamente como una alternativa a un lenguaje de bajo nivel que te ayuda mucho sobre todo al tema de manejo de memoria. Entonces, ¿qué te convendría más utilizar? ¿Rust, Carbon o seguir usando C++? Yo pensaría, como la otra vez estuvimos platicando, ¿de qué depende que una tecnología sea adoptada o no? Depende de que sea más rápida o que sea más popular. Depende de que sea más fácil de usar o depende de que haya más comunidad en Internet para poder solucionar problemas. Es una mezcla en donde tienes que ir balanceando, pero como les decía, yo creo que el principal iniciador de que una tecnología sea adoptada es cuando una empresa muy grande de renombre o un equipo de desarrollo lo adopta completamente. Lo que les decía, Deno que es como la alternativa a Node.js, ¿por qué no ha sido tan adoptado? Sí, creo que salió como en 2017, 2018 o 2019. O sea, en 3 años probablemente nunca has visto un proyecto hecho en Deno. Más allá de un Hola Mundo o un proyectito sencillo, ¿no? Me refiero a proyectos en producción gigantes, ¿no? El problema, pues, es que Deno, por más que te venda que es mejor que Node.js, no hay justamente un caso de éxito tan grande que haga que los desarrolladores digan, en vez de empezar a usar Node.js, hay que empezar a utilizar Deno. Y justamente les ponía el ejemplo de React. El día que el equipo de React diga, vamos a adoptar Deno y no Node.js, ese día probablemente más gente va a empezar a decir, ay, pues si el mismo React va a tener ya el soporte por defecto de Deno, entonces sí tengo que aprender Deno. Pero mientras siga usando Node.js, todas las aplicaciones que corran en React van a estar bajo Node.js.
Entonces, por más que tú vendas un lenguaje de programación que es más rápido, que es más seguro, más fácil de aprender, etcétera, nunca va a ser adoptado hasta que una empresa enorme o una aplicación o una tecnología lo suficientemente grande realmente lo adopte. Es el mismo caso que con Kotlin. Kotlin, antes de que anunciara Google que lo iba a adoptar como una segunda opción para construir aplicaciones en Android, o sea, Kotlin ya existía. No es que Google lo creó, o sea, la comunidad de Kotlin ya existía, pero era muy pequeño, o sea, nadie conocía Kotlin, ¿no? Hasta que lo anunció como soporte oficial para construir aplicaciones en Android. Ahí fue cuando empezó entonces a la gente de desarrollo a decir, bueno, si ya me están ofreciendo un lenguaje parecido a Java, pero con ciertas modificaciones o actualizaciones que lo hacen mejor, pues yo sin problemas empiezo a programar en Kotlin. Y es así como la adopción del lenguaje pues creció muchísimo. Si Google nunca hubiera anunciado que iba a adoptar Kotlin, probablemente mucha gente seguiría programando en Java. Y digo, hay todavía gente que hace sus aplicaciones en Java, eh, pero Google quiere que eventualmente sea la mínima, ¿no? Entonces, pues lo mismo va a pasar con Carbon. Primero quieren convencer a las comunidades de desarrollo, porque si le ven cierta ventaja o ciertas características que pueden hacer que las aplicaciones o sistemas que hoy actualmente tienen corran más rápido, sean mejores o simplemente no causen tantos problemas, ¡pum!, ¿no? Esto va a explotar. Cosa que, por ejemplo, todavía está pasando un poco eso con Rust. Hay muchos proyectos que tratan de adoptar Rust en vez de C++. Y ahí van, pero de que nadie ha dejado de utilizar C++, nadie ha dejado de utilizarlo, ¿no? O sea, por más viejito que lo quieran ver y por más tiempo que tarde en actualizarse, todavía hay muchísima gente usando C++ en el mercado. Y lo mismo con PHP, por ahí mencionan, quizá PHP ya como tal no hace tanto ruido como dicen, pero sí Laravel. O sea, Laravel sí va evolucionando un poco más. ¿Cuál es el problema de PHP? Pues que justamente sus ciclos de desarrollo, como ya habíamos platicado en otro streaming, son muy lentos. Hasta que llegaron a la versión 8, como que más o menos le pusieron un poco de acelerador al tema. Pero realmente quien está sacando a flote PHP es Laravel. O sea, quien utiliza Laravel sabe que programar en PHP, digo, todavía tiene sus cosillas, pero es mucho más tranquilo y puedes hacer aplicaciones eh, más avanzadas, ¿no? De lo que lo harías con PHP solito. Por ahí dice Gabriel. También está el ejemplo de Flutter, ¿no? Flutter igual Dart es un lenguaje que pues nadie le hacía caso, ¿no? Hasta que lo puso en Flutter y digamos la tecnología empezó a ser muy popular, tanto que llegó a ser adoptado y hoy actualmente quien usa Dart lo usa exclusivamente para hacer aplicaciones con Flutter. Y nada más, ¿no? A pesar de que es un lenguaje de uso común, lo podrías utilizar en otros casos, pero se usa exclusivamente en Flutter porque ahí encontró su nicho, ¿no? Probablemente eso es lo que pase con Carbon. Por ejemplo, pues si ya Google está creando un sustituto de C++, probablemente en algunas áreas de la empresa empiecen a migrar cosas a Carbon, ¿no? Algunas otras las van a dejar igual en C++. Igual, por ejemplo, aquí en Microsoft mucha gente me pregunta, oye, es que ¿a poco utilizan Blazor en Microsoft? Por ejemplo, en mi área utilizamos React, pero he escuchado de otras áreas que utilizan Angular y otras áreas que utilizan Blazor y otras áreas que utilizan .NET así tal cual. Entonces, pues depende mucho de los proyectos. Pero lo importante es que encuentre su nicho para seguir ahí creciendo, si no, se va a quedar ahí en eso, en un proyecto interno
de Google, que probablemente luego libere como open source y a ver quién le hace caso.